Hermanos, estamos disfrutando esta preciosa serie de los Salmos. Y cuando digo preciosa, no estoy exagerando. Estamos hablando de poesía. Poesía escrita bajo la guianza del Espíritu Santo. Hemos visto en el Salmo 1 cuán bienaventurado es el hombre que se deleita en la palabra del Señor. Aprendimos también que nosotros somos los justificados y que Jesucristo es el único que es verdaderamente justo, el único que nunca anduvo en consejo de malos y que siempre se deleitó en la palabra del Señor. Luego, la semana pasada vimos el Salmo 19 y contemplamos la revelación general en la creación y la revelación especial en la palabra de Dios. Allí también vimos cómo este salmo apunta a Cristo al mostrarnos a aquel que es libre de todas las soberbias, es íntegro y es limpio de gran rebelión. Él nunca pecó, nunca ofendió al Señor. Y al ver a los salmistas orar con integridad, orar pidiendo consagración, nuestra mirada se elevó a reconocer que el único que cumple esos estándares es solamente nuestro Señor Jesucristo. Y solamente es por medio de Él que nos podemos acercar a la presencia de nuestro Padre. Ahora, el Salmo de hoy es el Salmo 22, tiene una característica particular. No nos muestra un pasaje en el cual debamos descubrir a Cristo o escudriñar demasiado para poder notar que se trata de Cristo hablando. Este salmo evidencia el sufrimiento espiritual, físico y emocional de nuestro Señor Jesucristo. Nos revela su oración y también su consuelo. David expresa su propio dolor en ese salmo y el Espíritu Santo usa su experiencia para abrirnos una ventana profética hacia la cruz. Cristo mismo hace suyo este clamor cuando siendo colgado del madero pronuncia las mismas palabras del salmista y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto no es un grito de incredulidad, no es un grito de un incrédulo, es el clamor de quien sí conoce a Dios como Padre y por eso se duele más en sentir su silencio. Y al mirar ese salmo podemos conocer más a nuestro Señor en su aflicción y aprender a lidiar con la nuestra también, reconociendo que aunque a veces Dios parezca lejano, siempre está presente, sosteniéndonos con fortaleza, esperanza y también con consuelo para nuestras vidas. Necesitamos este salmo porque hay días, hermanos, que para cada uno de nosotros se nos resulta muy difícil permanecer en confianza con el Señor. Hay momentos en los que oramos y parece que Dios no está respondiendo. Hay momentos en que leemos la palabra y se nos hace difícil creerla. Hay momentos donde la adoración no surge, no nace del corazón y la esperanza entonces se debilita. Ahora, si alguna vez tú has sentido esto, hermano, si alguna vez te has sentido de esa manera, que yo creo que todos los creyentes nos hemos sentido así de alguna manera, este pasaje va a ser una guía para encontrar consuelo, para encontrar fortaleza. El Salmo 22 es un recordatorio poderoso de que la vida del creyente sigue esta estructura. En muchos momentos hay quebranto, hay sufrimiento, luego viene una respuesta en oración y después de la respuesta del Señor, de la respuesta divina, sea sí, sea no, sea espera, hay finalmente un consuelo que transforma nuestro corazón y desencadena adoración. Eso es lo que hacen los sufrimientos en la vida del creyente. Sí, hay aflicciones, sí, hay cargas, pero simplemente nos llevan a todos los que hemos creído en serio, nos llevan a adorar a nuestro Señor, al reconocerlo como alguien soberano, bueno y justo. Dios trae restauración, Dios trae consuelo a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Así que vamos a estudiar este pasaje que tiene 31 versículos, así que son muchos pasajes. Vamos a hacerlo en 3 puntos. El primer punto es el sufrimiento del Señor, luego la oración del Señor y luego vamos a ver el consuelo del Señor. Vamos a nuestro primer punto, el sufrimiento del Señor. El Salmo 22 no comienza como muchos otros salmos, con una introducción, con una frase de serenidad.
o una palabra de esperanza, sino con un grito que muchos teólogos han catalogado como el clamor más justo de la historia. El único clamor que se dirigió al cielo con un corazón inocente. El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No hay una introducción a este pasaje. No hay un saludo reverente. No hay una transición. El Salmo abre de manera abrupta. El Salmo abre de golpe. Este inicio de golpe nos deja percibir la forma en que el dolor muchas veces llega a nuestra vida, intempestivamente, cuando menos lo esperamos. Antes de hablar del abandono, David afirma, Dios mío, y ese es el clamor de alguien que tiene a Dios como Padre, de una relación, de alguien que entiende que hay un pacto entre Dios y cada uno de nosotros, de alguien que entendía que había una historia de sus antepasados con Él mismo. Ese Dios mío, está cargado de significado. El salmista pregunta esto y Dios parece callar, parece haber completo silencio. Y es precisamente esta frase la que Jesús diría en la cruz, según Mateo capítulo 27, versículo 46. Eloí, Eloí, lama sabactani. Muchos pensaron que él llamaba a Elías, pero los fariseos, que eran expertos en los salmos y los escribas, sabían exactamente qué estaba él diciendo, qué estaba citando. Era como si alguien gritara uno de los cánticos más populares en la sinagoga. Ellos sabían lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús estaba declarando públicamente, yo soy el sufriente del Salmo 22. Yo soy el Mesías rechazado. Cuando Jesús clama, ¿por qué me has desamparado? Él está expresando sorpresa y desconcierto. Es como si dijera, ¿por qué mi Dios me abandona a mí? Otros quizá lo pudieran haber hecho, Pedro lo ha hecho, Judas lo ha hecho, pero ¿por qué mi Dios? ¿Por qué a mí? Y esta frase nos deja saber que sí hubo un momento en el que nuestro Señor sufrió un dolor grande. Si es que el Señor Jesucristo en alguna vez en su vida sufrió realmente, fue en este momento. Fue el momento en que, como dice 2 Corintios 5:21, Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Ese fue el momento de mayor sufrimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no gritó esto mientras le daban de latigazos. Él no gritó esto cuando sufría incomodidades, cuando estaba en una tormenta o cuando sufría solamente físicamente. Él gritó esto cuando cargó nuestro pecado en Él mismo. Jesús sintió el peso de cargar nuestro pecado sobre Él y eso significó para Él que su relación con su Padre estaba siendo afectada. Una relación marcada eternamente por la pureza y la santidad. Ahora, el Padre guardaba silencio por un momento solamente, mientras Él cargaba nuestro pecado y vencía la muerte. Ante esto surge una pregunta. ¿Jesús fue separado de la Trinidad en ese momento? Y el teólogo Michael Reeves responde de esta manera con precisión. Absolutamente no. No vemos una ruptura en la relación entre el Padre y el Hijo, en el sentido de que la Trinidad se esté desmoronando. Eso no sucederá nunca. El lenguaje de separación que se usa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado?, describe estar bajo la ira de Dios y separado de la manifestación de su gracia. En última instancia, no hay un lugar donde alguien pueda escapar de la presencia de Dios, aun cuando está bajo su ira. En la cruz sucede algo verdaderamente único. El Hijo amado y eterno recibe la ira de Dios. Él nunca había experimentado eso, pero aún así permanece siendo su Hijo eterno. No está siendo separado o dividido del Padre. Es un momento absolutamente único en su relación, pero Él sigue siendo el Hijo eterno. Fin de la cita.
Jesús es el Hijo de quien el Señor declaró después de su bautizo en Mateo 5:8, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, el Señor Jesús dejó de percibir o de sentir ese en quien tengo complacencia mientras cargaba nuestro pecado, pero nunca, nunca, hermanos, dejó de ser el Hijo amado de Dios. Él estaba llevando nuestra carga. Aunque el abandono fue real, no fue absoluto. Por eso, Pablo dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Nuestro Señor Jesucristo cargó nuestro pecado. Nuestro Señor Jesucristo lidió con este abandono de Dios. Todo esto no cogió por sorpresa a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto era parte de un plan ya profetizado, ya desde la eternidad del mundo, organizado. Isaías 53:10 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a todo padecimiento. Esto fue la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, no nos referimos solamente a la voluntad del Padre, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús sintió el abandono porque cargó nuestro pecado y ocupó nuestro lugar, experimentando lo que nosotros merecíamos para darnos lo que jamás podríamos ganar, la reconciliación con Dios. Como decía hace un momento nuestro hermano Adrián, hablando de la salvación solo por gracia, la gracia es darnos aquello que no nos merecemos y no darnos aquello que sí merecemos. Su clamor no fue desesperación de incredulidad. Es la voz del sustituto siendo tratado como el pecador que él no era. Era el hombre más justo de la historia, el hombre más santo de la historia, siendo tratado como los peores delincuentes de Roma en una crucifixión. Por eso venía su clamor. Su clamor venía porque él estaba llevando el pecado de nosotros en su cuerpo. Pablo dijo lo siguiente en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Ese es el dolor más grande de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el dolor que Él expresa, cargar con nuestro pecado. Una persona tan santa, tan justa y tan pura, cargó el pecado de cada uno de nosotros para que nosotros ahora podamos tener salvación. David continúa diciendo en el Salmo 22, versículo 2, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Dios parece no responder al llanto y al sufrimiento de David. Muchos creyentes hemos dicho estas palabras alguna vez, ¿verdad, hermanos? Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me acontece esto a mí? Lo mismo hizo Job. Job también preguntó lo mismo. Jeremías preguntó lo mismo. Habacuc preguntó lo mismo. David preguntó lo mismo. Los apóstoles también se hicieron esa pregunta. Los mártires también se han hecho esta pregunta. Y nosotros en ocasiones también nos preguntamos, hermanos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tengo que pasar este sufrimiento? Y a veces en algunas ocasiones parece no haber respuesta. A veces en algunas ocasiones parece que Dios está distante. Parece que hay silencio de parte de Dios. Y el problema muchas veces no es la angustia presente en la que estamos pasando, sino que sentimos que Dios parece lejano. Y esto nos muestra, hermanos, que la fe no se mide por cuántas respuestas obtenemos de parte de Dios. Muchas personas solamente hablan de su fe como, mire, yo hice esto y Dios me respondió, yo hice esto y Dios me respondió, yo hice esto y Dios me respondió. Pero ¿qué hay de la fe que dice, no hay respuesta, pero sigo confiando en mi Señor? Las cosas no salieron como yo pedí, pero sigo confiando en mi Señor. Las cosas no salen como yo quisiera, pero sigo confiando en mi Señor. Ahí es que se ve la verdadera fe, cuando las cosas no salen como queremos, pero seguimos confiando que Dios es soberano, bueno y justo. Cuando parece que no hay una intervención, nosotros debemos recordar que Dios ha hecho un pacto. Cuando parece que las cosas están que se escapan de las manos de Dios, debemos recordar que Dios es soberano y que es justo.
Cuando parece que no hay salida, Dios sigue siendo sabio y soberano. Él sigue teniendo el control. David sabía y entendía esto. Por eso él sigue orando en el Salmo 22, versículo 3 y 5 y dice, sin embargo, miren esto, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Ese es el testimonio de David. Estas palabras son el fruto de confiar en el testimonio de la fidelidad de Dios. A veces, hermanos, nuestras lágrimas o las lágrimas que Dios permite que podamos llorar, no solo son para expresar el dolor que tenemos en nuestro cuerpo, sino que limpian nuestros ojos de la incredulidad y nos ayudan a ver lo que realmente importa. Cuando estamos enfocados en otro tipo de cosas, empezamos a desconfiar del Señor. Empezamos a confiar más en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer. Y Dios permite sufrimiento en nuestras vidas. Y cuando lloramos, entonces, vemos mejor. Empezamos a ver mejor que Dios está en control, que debemos confiar en Dios y no tanto en nosotros, que debemos confiar en lo que Él hace y no en lo que nosotros podamos hacer. La fe verdadera puede llorar. Eso es cierto, la fe verdadera puede llorar, pero también sigue constantemente recordando quién es su Dios. David recuerda las historias que quizá escuchó de niño, las historias de el mar rojo abriéndose, del maná cayendo del cielo, los muros de Jericó desplomándose, la fidelidad de Dios generación tras generación, lo que había escuchado de sus padres. Él recuerda lo que vio, lo que vivió y lo que oyó de sus padres y de sus abuelos. Y al revisar su historia, encuentra razones para seguir confiando. Hermanos, ¿acaso eso no nos pasa a nosotros cuando estamos en una prueba? Cuando encontramos a un hombre o a una mujer de fe y decimos, wow, ¿cómo esta persona ha crecido tanto? Yo quisiera ser como esa persona. Y Dios dice, bueno, voy a responder tu oración. Aquí vienen un par de aflicciones para que aprendas cómo esa persona desarrolló tanta fe. La fe no viene porque la persona es muy capaz o muy piadosa. Es porque ha aprendido a través de las aflicciones que no tiene control sobre nada. Que no tenemos control sobre nada y que en todo dependemos de Dios. Es para mí una alegría grande cuando veo como pastor el crecimiento de las personas en esa fe. Hay personas o hermanos que son muy seguros de sí mismos, que tienen sus planes, que te los expresan, que te lo dicen con mucha claridad, que tienen sus decisiones, que toman sus decisiones sin pedir ningún consejo y te dicen, sí, esto decidí, esto decidí, esto decidí, esto decidí, y en nada están pecando, entonces yo no puedo decir, te voy a exhortar o nada, pero digo, ay, Señor, ten paciencia, tenles misericordia, porque cuando pensamos así por un momento, Dios nos enseña, porque Dios es un Padre que amo. Y después pasan estas aflicciones y veo al hermano de nuevo orar, y él para algo tan simple como un plan del día siguiente empieza a pedir guianza del Señor. Y empieza a decir, Señor, permítenos hacer eso, por favor. Y es algo tan simple. Antes confiabas tanto en tus otras capacidades. Pero es que el Señor le ha demostrado que somos cada uno de nosotros incapaces de hacer algo. No tenemos un día de nuestra vida en nuestras manos. No tenemos un minuto de nuestra vida en nuestras manos. Pero el Señor nos permite pasar a veces por sufrimientos que nos enseñan eso. No teóricamente, sino que lo clavan en nuestro corazón. Y esa lección queda aprendida. Nosotros debemos reconocer, hermanos, que humanamente hablando, el silencio de Dios duele. Y nos hace ver lo incapaces que somos delante de Él. Por eso David sigue diciendo en el versículo 6 al 8, pero yo soy gusano. Miren estas palabras. Yo soy gusano. Un teólogo decía, las palabras yo soy y gusano nunca deberían estar juntas en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el yo soy? Es Dios. Y la siguiente palabra es gusano. Son lo más grande del universo que no podemos expresar con nuestras palabras, con lo más despreciado, lo más que nadie valora, un gusano. Pero él dice, yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. El clamor de David, el clamor del Señor Jesús, es un clamor de vergüenza, de incertidumbre. Esta no es una exageración, es honestidad. David se sentía como un gusano que no se puede defender y que no tiene belleza ni fuerza, que es fácil de ser eliminado. Así se siente David, invisible, insignificante, ridiculizado. Dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios y menean la cabeza. Los gestos, hermanos, hieren de la misma manera que hieren las palabras. Y luego citan su fe y se burlan. Que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Están diciendo, ¿tú que dices que eres creyente? Tú que vas todos los domingos a la iglesia y que me invitas. Mira, a mí no me pasa nada, yo soy del mundo. Y a ti que eres creyente, tantos sufrimientos vienen a tu vida. Es lo mismo que el mensaje de la esposa de Job. Maldice a tu Dios y muérete. A mí me va bien haciendo mi pecado. ¿Por qué haces eso? Estas personas se burlan de ellos. Se burlan de su fe. Este es el tipo de burla que atraviesa el alma del creyente. Esa es la burla de los escarnecedores, de aquellos que ven al cristiano tomar decisiones en base a lo que dice la palabra de Dios y lo señalan como anticuado, como opresor, como hipócrita. Pero el creyente ve esto y eleva la mirada y entonces renueva su esperanza en el Señor, sabiendo que un día Dios mismo juzgará al mundo. Y que los creyentes somos aquellos que miramos arriba y decimos, Señor, yo sigo confiando en ti. Y hermanos, a todos nos va a pasar esto. El mundo va a burlarse de nuestra fe. Pero quiero hablar específicamente en este momento a los adolescentes, jóvenes, adolescentes. Van a ser el punto de burla en las universidades. Van a ser el punto de ataque en sus trabajos. Quizá unos que ya están mayores y ya armaron su vida y ya hicieron su vida y ya saben a qué se dedican y tienen sus cosas más ordenadas, no van a pasarlo de la manera en que lo van a pasar los niños, los adolescentes y los jóvenes en las universidades, en su círculo de amigos. ¿Que no haces eso? ¿Que no vas a esta fiesta? ¿Que no fumas? ¿Que no consumes esto? ¿Que no haces lo otro? ¿Eres un tonto? ¿Eres un anticuado? No dejes de confiar en el Señor por esos insultos. Recuerda que tu Señor Jesucristo soportó insultos, soportó escupitajos en el rostro, soportó que les hagan reverencias burlonas, soportó que se burlen de Él cuando estaba en la cruz. Sigue amando a tu Señor, persevera en Él. El mundo se va a burlar. Esto no es un por si acaso el mundo se burla. No, esto es una seguridad. Se van a burlar de ti si tú dices que crees en el Evangelio. Te van a atacar y te van a querer sacar de ahí. Pero tú debes seguir confiando en que el Señor es bueno. Tú debes seguir confiando en que Dios te ha puesto ahí para que tú seas de influencia con el mensaje del Evangelio a ellos. Y aquellos que se burlaban, como yo también lo hice en algún momento cuando tenía 14 años y mi hermano iba a la iglesia y yo me burlaba de él y lo insultaba, Dios conquista los corazones y los quebranta, duramente los quebranta, pero finalmente los trae a Él. Mira el versículo, mira Mateo capítulo 27, versículos 39 al 43. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, mira quiénes se burlaban de Jesucristo, los que más sabían de las Escrituras, junto con los escribas, imagínate, los que estaban constantemente escribiendo o traduciendo, y los ancianos, los más experimentados,
Se burlaban de él y decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libere ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Miren lo que están diciendo sus hombres. Si baja ahora, vamos a creer. El Señor quiere que todos crean. ¿Hubiera bajado? No se iba a bajar. Porque eso solamente estaban provocándole. No estaban diciendo una verdad. El mundo siempre dice, no, si yo tuviera una prueba, yo creería. No. Juan capítulo 3. Siempre cito ese pasaje, hermanos. La única razón por la que el mundo no cree es porque ama las tinieblas. Porque aman su pecado. Y nosotros tenemos que predicarles a Cristo. Las evidencias científicas, las respuestas a todas las preguntas que puedan tener son buenas y pueden ayudar. Pero lo único que les va a hacer salvos es el entendimiento y la comprensión del Evangelio. Es que se arrepientan y crean en el mensaje del Evangelio. Ellos no se estaban dando cuenta, pero estaban citando el Salmo 22. Todo lo que David expresó en este salmo, Cristo lo estaba viviendo en carne propia. Como dice Isaías 53, versículo 3, y esto ya se había profetizado, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Parece algo totalmente contrario a lo que nosotros vivimos en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el centro de toda nuestra adoración. Cada domingo se habla de Él, se canta de Él, se le adora. En todo el mundo, iglesias alrededor del mundo se juntan para adorar y exaltar su nombre. Pero ese Dios se hizo carne y soportó esto, ser despreciado, ser desechado de los hombres, ser varón de dolores, experimentado en aflicción. Escondieron de él su rostro, fue despreciado y no lo estimaron. Y a veces nosotros no queremos abrir la boca para predicar el Evangelio con amor y con gracia, porque tememos que nos vayan a hacer un castigo en el trabajo. O porque pensamos que vayan a hablar algo que no es cierto de nosotros. O a veces alguien nos critica por simplemente hablar mal de nosotros y no podemos soportarlo. Y Jesucristo es el experimentado en aflicción, experimentado en dolores, fue despreciado, desechado, no lo estimaron. Hermanos, Cristo cargó nuestra vergüenza. Cristo recibió nuestra humillación. Cristo recibió el rechazo para darnos aceptación ante el Padre. Él es el varón de dolores y el experimentado en aflicción. Con todo esto, Cristo nunca perdió la esperanza. Si el salmista David confió hasta el final, no había forma en que Cristo el Señor perdiera de vista la misión por la cual Él se estaba entregando a la muerte en la cruz. Él conoce a su Padre y Él sabe que Él es bueno y que Él es justo. Y que todo lo experimentado era parte del plan de salvación que concluiría con toda la tierra dando gloria a Dios. Ese es el plan. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo soportó también en la cruz. Sigue diciendo el salmista en el versículo 9, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. En medio de todo este dolor, David está recordando los momentos gloriosos en que el Señor lo protegió y lo cuidó. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. David está testificando que no olvida que Dios ha estado con él desde el vientre de su madre, que lo ha acompañado, lo ha alimentado y lo ha cuidado desde su infancia, y vuelve a pedirle al Señor, no estés lejos de mí, Padre. La angustia está cerca y no hay nadie quien me ayude. Hermanos, ¿alguna vez te has sentido así? Yo les he contado esto, pero hubo un momento en mi vida cuando yo estaba
los 21, 22 años por ahí, que la tristeza fue la primera vez que yo me sentí como triste por largo tiempo. Y yo buscaba consejo, yo buscaba ayuda, buscaba a mis mejores amigos. Y Dios hizo que en ese tiempo todos estén sumamente ocupados. Eran mis amigos, me amaban, yo sé que me aman, pero todos estaban ocupados. Yo quería pasar el tiempo, el día, distraerme un poco con alguna otra persona, con un amigo. Buscaba a mi pastor y estaba de viaje, buscaba a mi amigo y tenía responsabilidades, buscaba a otro amigo y me decía, no puedo, todo el día estoy ocupado. ¿Qué era lo único que me quedaba? Lo único que yo debía hacer, buscar a Dios. Hermanos, a veces en nuestra más grande tristeza, lo que buscamos es distracción. A veces buscamos compañía, que es bueno. Es bueno estar con los hermanos, es bueno compartir tus tristezas. Pero ¿qué es lo mejor? Buscar a tu Padre. Buscar a tu Padre. Él dice, no hay nadie que me ayude. No estés lejos de mí. Busca a tu Padre en los momentos de aflicción. Sé como este salmista, sé como el Señor Jesucristo. A veces nos sentimos así se sintió David, así se sintió nuestro Señor, pero Dios siempre es fiel, bueno y nos cuida. Y es a Él a quien debemos buscar en esos momentos, principalmente. No distraernos, no hacer hora, no esperar a que pase el día, sino acercarnos a nuestro Señor. Cuando el dolor es espiritual, cuando el dolor es emocional, Dios nos dice, como lo menciona en el Salmo 32:8, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. La Reina Valera dice, fijaré mis ojos en ti. ¿No es eso precioso? ¿Cuánto nos sentimos atendidos cuando alguien nos está mirando? Cuando alguien está atento a nosotros. Dios dice, fijaré mis ojos en ti y te enseñaré el camino que debes andar. A Él es el primero que debemos buscar en nuestros sufrimientos. Ahora, el lamento de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue un lamento espiritual o emocional, sino también un lamento o un dolor físico. Ahora el pasaje va a describir ese dolor físico de una manera como lo haría un doctor experto y nos brinda el pasaje más revelador de la Biblia acerca de los padecimientos bíblicos de nuestro Señor. El versículo 12 dice en adelante, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. Estas son imágenes de una fuerza brutal y de una violencia salvaje. El versículo 14 dice, he sido derramado como aguas. Cristo se derramó literalmente en sangre, en sudor y lágrimas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Esto es lo que pasaba comúnmente con cualquier persona que era crucificada. Los hombros se salían del lugar y el cuerpo colgaba y la estructura corporal colapsaba. No había forma de respirar ni de aguantar tal dolor. Mi corazón fue como cera. Muchos estudiosos creen que Cristo pudo sufrir una ruptura cardíaca interna y esta sería la razón por la que una mezcla de sangre y agua salió de su costado posterior a su muerte. El versículo 15 dice, mi vigor se secó y mi lengua se pegó a mi paladar. Jesús dijo cuando estaba en la cruz, tengo sed, evidenciando la deshidratación tan común en las crucifixiones. Me has puesto en el polvo de la muerte. Cristo no solo murió, sino que fue humillado hasta la muerte más vergonzosa y deshonrosa que daba el imperio romano en ese tiempo, la muerte de cruz. Las crucifixiones, hermanos, en este tiempo, en los tiempos del reinado o del imperio romano, eran algo tan común que si tú salías en esas calles y caminabas unos 20, 15 minutos hacia un mercado, podías ver 50 cruces en el camino.
50 personas padeciendo en el camino. Eran muertes vergonzosas, eran deshonrosas y al mismo tiempo desestimadas por la frialdad romana que se había acostumbrado a ver delincuentes padecer de esa manera. Nosotros cuando vemos películas vemos al Señor Jesucristo como un protagonista y que hay miles de personas lamentándose y todo, pero esto era algo común y se hacía en lugares donde la gente no podía acumularse. Se hacía en lugares donde ahora, en los lugares donde se hacían esas crucifixiones, hay estaciones de bus apretadísimas, donde nadie puede entrar. Eran lugares donde eran la gente despreciada. No eran que vamos a acompañarlo a nuestro Señor muriendo y sacrificándose. Los discípulos se fueron, sus apóstoles lo dejaron. Y Él fue así, murió una muerte asolada, solitaria. Luego viene una línea profética en el versículo 16 y 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies, o sea, me hicieron hoyos en las manos y en los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Hermanos, David escribió esto siglos antes de que se inventara la crucifixión o de que la crucifixión existiera. ¿Quién puede explicar este texto, y que se haya escrito con tanta precisión? Solamente un texto guiado por el Espíritu Santo de Dios, quien no vive en el tiempo como nosotros, sino que gobierna por la eternidad y ve y sabe tanto el pasado, el presente y el futuro. Y este Espíritu Santo guió a David a escribir sobre estos hoyos en las manos y en los pies de nuestro Señor. Finalmente dice, se repartieron entre sí mis vestidos. Esto también se cumplió al pie de la letra, como se evidencia en Mateo 27:35. Hermanos, Cristo sufrió espiritualmente, Cristo sufrió emocionalmente y Cristo sufrió físicamente. Sufrió todo esto en el menosprecio, abandono y traición de la mayoría de sus más cercanos discípulos. Sobre todas las dimensiones en las que nosotros sufrimos, Él ha sufrido, pero aún más. Por esto Hebreos 4:15 dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Él entiende todos los sufrimientos. Cristo comprende tu dolor físico, tu dolor emocional, tu dolor espiritual, tu dolor relacional. Él lo vivió todo, pero más intensamente que nadie. Cristo fue abandonado para que tú nunca seas abandonado. Cristo fue rechazado para que tú seas aceptado. Cristo fue traspasado para que tú seas libertado. Cristo fue humillado en la muerte para darte vida en abundancia. Él no es ajeno a tus sufrimientos. Él no es indiferente a tus dudas, temores y heridas. Tu dolor no lo espanta. Él es el verdadero Salvador que ha sufrido como tú, por ti y más que tú, para poder sostenerte en cada valle, acercarse a ti en tu sufrimiento y levantarte y ayudarte a fijar tus ojos en el Padre que es bueno, soberano y justo. Jesús experimentó el abandono, la humillación y el dolor para que nosotros encontremos esperanza en medio del sufrimiento. Pero para poder encontrar ese consuelo es esencial, hermanos, que nosotros nos acerquemos a nuestro Padre en oración. Si nosotros experimentamos todo ese sufrimiento, pero lo pasamos simplemente con nuestra propia tenacidad, con nuestra propia fortaleza, como muchos hemos sido criados de una manera en que hemos pasado cosas y nos hemos hecho de alguna manera fuertes ante diferentes dolores, Dios dice, no quiero que pases esto solo. No me va a impresionar tu tenacidad. No me va a impresionar tu frialdad. Quiero que pases esta prueba de mi mano. Porque es solamente ahí que nosotros aprendemos realmente el propósito de las pruebas que pasamos. Si las pasamos solamente en nuestras fuerzas, podemos despertar jactancia de cuánto hemos sufrido y cuánto hemos sobrepasado. Pero si lo pasamos en Dios, podremos conocer algo más del Evangelio. Podremos entender algo más acerca de nuestro Señor Jesucristo.
El dolor se tiene que pasar en oración. El dolor se tiene que pasar en una comunión cercana con nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, lo único que tendremos es jactancia de nuestra propia fortaleza. Y ese es nuestro segundo punto, la oración del Señor. Versículo 19. En este punto vamos a ver, hermanos, que en medio del sufrimiento, el Señor Jesús, nuestro Señor, no dejó de orar, sino que estuvo llamando a Dios. Miren lo que dice el versículo 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Miren ese clamor de parte de nuestro Señor. Uno diría, pero Él es Dios, no necesita clamar. Simplemente puede hacer así y todos sus enemigos están derrotados. Y Él dice, socórreme, líbrame, respóndeme. Hasta ahora, hermanos, este salmo nos ha mostrado, nos ha conducido por los valles más oscuros del sufrimiento humano. El silencio del Padre, la burla de los hombres y la agonía corporal de la crucifixión. Pero ahora encontramos algo que sostiene a David y que sostuvo también a nuestro Señor Jesucristo. La oración perseverante. En medio del dolor, David ora, y en medio del abandono, el Señor Jesucristo ora. Cuando los sentimientos fallan, la fe debe insistir. Nuestros sentimientos no son nuestro Dios. Dios es nuestro Dios. Y aún en los momentos de mayor dolor, incertidumbre o tristeza, podemos ir al Señor y clamar para que obre con su gracia y misericordia y nos dé alivio, certeza y consuelo. Por eso el versículo 19 comienza con uno de los actos más profundos de fe en toda la Escritura. Pero tú, Señor, no te alejes. Pero tú es un giro espiritual. Una decisión del alma que se rehúsa a ceder a la incredulidad en medio del dolor. Hermanos, cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en el dolor, hay un momento en que tomamos la decisión. ¿Voy a confiar en mi Señor? ¿O voy a empezar a dudar en mi Dios? Todos hemos pasado ese momento. David ha llorado, ha sido rechazado, ha sido perseguido, se ha sentido abandonado, ha descrito la agonía física, pero no deja de dirigirse en todas esas emociones a su Dios. ¿Se dan cuenta? Si solamente lo digo al aire, es una queja. Pero si le digo a Dios cómo me siento, es una oración aceptable, que califica de salmo. Pero si lo digo simplemente al aire, es una queja contra Dios. Hermanos, Dios nos conoce cuando estamos dudando, cuando estamos fluctuando, cuando nuestras oraciones o nuestras emociones nos dicen que ya no podemos más. No tratemos de impresionar a Dios diciendo, no siento nada de eso, Señor. Todo yo soy confianza en ti y nunca voy a dudar de nada. Tú eres mi Dios y no pasa nada de esto. No, expresa tu corazón a Dios. En la consejería hay muchas personas que expresan mucho su corazón. Y es lindo y es algo que ayuda. Pero no tenemos poder para darte esa fortaleza. En ninguna consejería. Nadie puede decir, bueno, ahora que has expresado esto, te voy a fortalecer. Pero Dios sí puede hacer. A Él debemos expresar nuestro corazón. Podemos tener muchas prácticas buenas para soltar lo que tenemos afuera. Pero si no las dejamos delante de Dios, si no vamos a Dios a clamar por eso, no tendremos respuesta. Esta es la oración que hace David. Es la oración de un hijo a su Dios cuando este hombre está persistiendo en confiar en el Señor, aún en su hora más oscura. David continúa diciendo, apresúrate a socorrerme. Mira esa oración. ¿Quién le puede decir a Dios, apresúrate? El Señor la recibe porque es una petición de corazón. Es la súplica urgente de quien sabe que la única ayuda posible es la ayuda divina. Él no dice,
ayúdame con esto mientras yo intento hacer algo más. Él dice, socórreme, tú eres el único que puede hacerlo. De la misma manera, en Getsemaní el Señor Jesús oró con clamor y lágrimas. Y en Hebreos 5:7 dice que fue oído a causa de su temor reverente, dice la Reina Valera, y la NBLA dice, de su reverente sumisión, sometido enteramente. No hay nada que Dios ame más que un corazón contrito y humillado. Es un corazón sumiso, que entiende, no tengo fuerza en esto. No es, déjame intentarlo primero yo en mis fuerzas y voy a ver. Si no sale, después voy a orar para ver si esto funciona. Sino es que está sometido plenamente, entendiendo que Dios es el que puede. La oración del Hijo no evitó la cruz, pero fortaleció su alma para atravesarla. Y esa es la enseñanza que queda para nosotros. Cuando no sientas a Dios, ora como Jesús oró. Señor, no te alejes, ven pronto en mi ayuda. El clamor sincero mantiene viva la fe. No cedamos, hermanos, a la incredulidad y a la justificación que dice, estoy viviendo en desobediencia porque no siento a Dios. Ya no es lo mismo, ya no tengo esas emociones de antes. Hermanos, nuestras emociones son fluctuantes. Cambian. Por eso debemos recordar lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación ¿de qué? De su mente. Y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5 nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hermanos, nuestras emociones pueden fluctuar en los momentos más difíciles y eso es normal y es entendible. Nuestras emociones cambian. Pero amamos al Señor con nuestras convicciones, con lo que nosotros sabemos de Dios. No solo cuando nos sentimos bien, sino porque conocemos que Él es misericordioso, bueno, soberano y justo. Es por lo que entendemos. En la vida cristiana, sentir es importante, pero no es determinante. Dios se manifestó en su palabra para ser conocido, de manera que lo que es determinante es lo que sabemos de Él y las convicciones que formamos en nuestro ser. Y cuando esas convicciones se someten firmes a Cristo, entonces los sentimientos acompañan a la convicción, no al revés. Luego en los versículos 19 al 21, David vuelve a pedir por liberación. Libra mi alma de la espada, mi vida del poder del perro. Sálvame de la boca del león. La espada representa una amenaza humana, los perros la violencia brutal y el león y los toros el salvajismo, fuerzas incontrolables que buscan destruir. David está acorralado y sin escape, pero aún así él ora, confía y pide a su Señor. Así ora el creyente en medio de su angustia. Aunque no haya salida aparente, hay un Dios que escucha y que es más fuerte que cualquier fuerza humana. Y en el versículo 21 vemos algo precioso. Vemos un punto de cambio en este pasaje. Y el salmista dice, tú me has respondido. Sin transición, sin explicación, solo una frase que irrumpe y que transforma esa agonía en un salmo que ahora se está convirtiendo en adoración. Hermanos, los sufrimientos en nuestra vida llegan así, intempestivamente. Una llamada, un mensaje, una caída, una noticia, una muerte, de la nada. Pero cuando confiamos en el Señor, también nos sorprende cómo Él nos da una paz de un momento a otro. Y podemos decir, Señor, ¿qué pasó con esto? Y ahí es que históricamente, por sermones de más de 200 años, se ha contado la historia de la vecina que se acerca al cristiano y le dice, ¿por qué tienes esa paz? Con todo lo que sucede. ¿O esa vecina anduvo en todo el mundo? ¿O es una historia que refleja el poder de Dios en cada uno de los creyentes?
nos da paz que no podemos comprender. Que nosotros decimos, sí, estoy pasando esto y lo otro, pero no estoy derrotado. Porque Dios es soberano. Porque Dios tiene todo bajo control. Pero ¿qué nos dice el mundo? Llénate de ira contra Dios. Manifiesta tu ira. ¿Quieres encontrar la solución en ti mismo? ¿La palabra de Dios no es suficiente para eso? ¿Necesitas algunas técnicas y metodologías humanas? Y Dios dice, confía que soy soberano. Confía que soy justo. Confía que soy bueno y que todo descanse en mis manos. Eso nos da confianza. Eso nos ayuda. Así sabemos entonces, hermanos, cuando Él dice, tú me has respondido, el Señor ha respondido a la oración del Señor. Hechos 2:24 declara, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Para David esa respuesta vino antes de la muerte. Para el Señor Jesucristo vino post-muerte, en la resurrección. Así sabemos entonces, hermanos, que su oración fue oída, su obediencia aceptada y su sacrificio fue suficiente. Ese triunfo se conecta con Hebreos 2:12, que aplica el Salmo 22, versículo 22, a Cristo resucitado, cuando dice, en los mismos, se repite el pasaje, y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación cantaré himnos. Esto significa algo extraordinario, hermanos. Cuando nosotros estamos adorando, Cristo adora en medio de la congregación. Cuando tú cantas, Él canta contigo. Cuando tú oras, Él intercede por ti. El Cristo resucitado no solo nos salva, sino que también nos acompaña. El teólogo Edmund Clowney lo dice de la siguiente manera. Por la obra del Espíritu Santo, el Señor mismo está presente en su congregación terrenal mientras adoramos. Jesús canta las alabanzas del Padre con nosotros. Y por esa misma obra del Espíritu, nosotros adoramos en el cielo, en la gran asamblea donde Jesús está. Esa es la obra de unión de su iglesia. Sigue diciendo el versículo 22 al 23. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo. Descendencia de toda Israel. Por eso mismo, hermanos, nosotros también celebramos al recordar ese sacrificio. Nosotros pensamos en esa cruz, pensamos en ese sacrificio y nos damos cuenta que es un punto de partida para nuestra fe cristiana. Por eso el Señor Jesucristo estableció la cena del Señor, para que nosotros podamos recordar constantemente ese sacrificio. Si nosotros nos olvidamos, hermanos, de estas palabras del Señor Jesucristo, si nos olvidamos de esa cruz, si nos olvidamos del padecimiento espiritual, emocional, físico, relacional que pasó nuestro Señor Jesucristo, estamos olvidando una parte esencial de nuestro cristianismo. Cada vez que la iglesia participa del pan y de la copa, confiesa sus pecados y recuerda que Cristo entregó su cuerpo por nosotros y proclama que su sangre satisfizo la ira del Padre y nos limpió, entonces nosotros podemos proclamar el Evangelio. Estamos proclamando el Evangelio de todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Nos adoptó y nos ha dado una nueva familia en Cristo. Esa es la esperanza que tenemos, es la respuesta que recibe el salmista, la respuesta que recibe el Señor. Después de haber orado y haber recibido respuesta, Él expresa en la última parte de esta oración el consuelo que recibe de su Padre. Y ese es nuestro tercer punto, el consuelo del Señor, versículos 24 al 31. El consuelo del Señor estaba en que Él sabía que Dios no había escondido su rostro de Él. Mira Salmos versículo 24 al 26. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. El Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán.
Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. ¿Pueden ver cómo va cambiando la emoción de este salmo? De una aflicción, de un corazón dolido y de una súplica a decir ahora, viva para siempre el corazón de ustedes. Hermanos, Dios no ignora nuestro dolor, no lo minimiza, no lo desecha. Al afligido le dice, como Job 36:15, que Dios le abre el oído. Por eso David puede afirmar, los afligidos comerán y serán saciados. Hay satisfacción después del sufrimiento y descanso después del llanto. De ti viene mi alabanza en la congregación. Eso quiere decir que no era solo en Israel, sino que ahora en el templo de la iglesia de Jesucristo también Dios sería adorado. El salmo luego crece y se expande mostrando un consuelo que no solo abarca a un individuo, sino plenamente a todas las naciones. Mira el salmo, versículo 27, el versículo 27 al 29. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. Hermanos, estos textos son proféticos, escritos más allá de 4.000, quizás 6.000 años antes, y hoy se cumplen. Hoy, hermanos, todas las naciones están juntas adorando a nuestro Señor. Hay países donde se ha querido prohibir la adoración y aún hay más adoradores. Hace 5 años oraba con un hermano acerca de lo que estaba pasando en París, que no había ninguna iglesia, y hoy se abren iglesias en París mensualmente. El Evangelio sigue tan presente. Nuestro Dios sigue obrando salvación en su pueblo. El versículo 27 lo que nos está diciendo es que está anunciando que este consuelo no era solamente para Israel o para David, sino que su alcance sería manifiesto a todas las naciones. Se acordarán todos y volverán. El sufrimiento de David se transformó en adoración para muchos. El sufrimiento de Cristo se convierte en salvación para las naciones y eso es manifiesto ahora, pero será aún más claro cuando todos nosotros nos unamos al coro de las naciones, al coro celestial, y cuando nuestro Señor venga, le cantaremos como relata Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios la gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y eso somos cada uno de nosotros, hermanos, que estaremos adorando a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. En Cristo el dolor significa crecimiento y un paso más hacia una fe más grande con Dios. Nuestras heridas sanadas se vuelven un testimonio del obrar de Dios en nuestras vidas. Tu historia sostenida por Cristo se vuelve un testimonio que sirve de ventana para que otros puedan conocer el Evangelio y la bondad de nuestro Dios, su justicia y su soberanía. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Cristo reina sobre toda la tierra. Ningún poderoso puede elevarse demasiado. Ningún olvidado puede caer tan bajo. Los ricos y los que vuelven al polvo, los fuertes y los quebrantados, los influyentes y los invisibles, todos, sin excepción, reconocerán a Cristo como Señor. No importa de dónde vengas ni quién seas, toda rodilla se doblará delante del Señor Jesús. Unos lo harán por la gracia en el arrepentimiento y otros por juicio en reverencia obligada. Pero nadie permanecerá de pie ante la gloria de nuestro Rey. Todos nos postraremos delante de Él y entenderemos que Él es el Señor de la creación. Por eso después el Salmo concluye en el versículo 31. La posteridad, 30 y 31, la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera.
vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. El sufrimiento de Cristo no solo nos sostiene a nosotros, sino a los hijos que vendrán después de nosotros. Su obra sostiene a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones aún no nacidas. Cuando ellos escuchen el Evangelio, cuando crean en Jesucristo, cuando experimenten la salvación, cuando vean la gracia de Dios, dirán, como dice este salmo, Él ha hecho esto. Y en ese mismo sentido, esta palabra está recordándonos las palabras del Señor Jesús en Juan 19:30, cuando Él dijo, consumado es. Cristo lo hizo todo. Él cumplió la obra, pagó el precio y aseguró nuestra salvación. Nada depende de tu desempeño. Eso es exactamente lo que estamos aprendiendo en esta serie. Todo descansa en esta verdad. Él lo hizo todo. Por eso solo en Él hay salvación. Solo por la fe en Cristo, solo por la gracia de Cristo, no por nuestras obras. En la cruz de Cristo Él declaró, consumado es, hecho está. Y por eso aquel Salmo 22 comienza con un grito, pero termina con un cántico de adoración. Aunque inicia en la agonía, concluye con la exaltación de Dios. Aunque nace en el polvo, acaba en la gloria. Este salmo es una historia completa de sufrimiento real, de clamor sincero, de silencio doloroso, de respuesta divina, de adoración congregacional, de una misión mundial y de un testimonio generacional. Es un mapa del sufrimiento humano y un anuncio del triunfo de Cristo. Al final, este salmo nos enseña que la respuesta de Dios no llega antes del sufrimiento, sino post-sufrimiento, después de la resurrección y de la misión y de la adoración, y nos conduce a la adoración eterna. Esa es la estructura de nuestra fe. Esa es la forma en que los cristianos experimentan la vida. Hay quebranto en nuestras vidas, pero luego hay un clamor. Y después de ese clamor, una respuesta de Dios, y finalmente eso desencadena alabanza. Así como David vio la respuesta, Cristo recibió la respuesta. Nosotros también tenemos ahora la certeza de que Dios nos escucha y de que Dios nos responde. Él no ha escondido su rostro. Aunque parezca lejano, Él está ahí. El Salmo 22 nos invita a mirar a la cruz y recordar la resurrección, a unirnos al cántico de los redimidos y a transmitir a las siguientes generaciones que toda la obra de salvación descansa en esta frase gloriosa: consumado es. Cristo ha terminado la obra. Cristo nos recuerda que aun cuando el Padre parezca lejano, Él está obrando un plan de redención más grande de lo que podamos ver. Por eso la única manera de atravesar nuestros propios valles no es mirándonos a nosotros mismos, sino contemplando una y otra vez la obra de nuestro Señor, su sufrimiento, su oración y su consuelo. Cuando fijamos los ojos en Él, aprendemos que después del quebranto y del clamor llega la respuesta de Dios. Así aprendemos a sufrir con esperanza, a orar con confianza y a adorar a Dios en medio del dolor, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, solo cuando entendemos este salmo de esta manera, podemos entender por qué un himno que se cantaba en la iglesia en la que yo crecí, que hablaba todo acerca de lo que sucedía en la cruz, se llamaba Dulces Momentos. Eso siempre me dejaba impresionado. ¿Por qué este salmo se llama Dulces Momentos? Como niño le preguntaba a mi tía, ¿por qué este salmo? Dulces momentos, si habla de la cruz. Pero al estudiar este pasaje, recordaba eso y decía, es cierto. El Señor Jesucristo no estaba mirando a la crucifixión, sino a la misión de la cruz, a lo que estaba pasando en la cruz. Termino leyéndoles este himno. Dulces momentos consoladores, los que yo paso junto a la cruz, allí sufriendo crueles dolores,
Veo al Cordero, Cristo Jesús. Veo los brazos de su amor abiertos, que me convidan llegar a Él, y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de expiación, su noble frente mustia inclinada, y consumada mi redención. Dulces momentos, ricos en dones, de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo, junto a la cruz. Cerca de Cristo, hermanos, junto a la cruz. Miremos esa cruz y tomemos fortaleza en el Señor para enfrentar las aflicciones, para confiar en nuestro Dios, bueno, justo y soberano. Y exaltemos a nuestro Señor Jesucristo, quien se dispuso a pasar todo eso para darnos salvación a cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Padre, gracias, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Padre, qué bello salmo. Padre, qué bella enseñanza que tú nos das en tu palabra. Tan extenso pasaje, tanta poesía de que de cada palabra podemos sacar tanta información, Señor, de lo que habla tu palabra. Y más de este momento tan glorioso de la crucifixión. Padre, ayúdanos a ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y entender que tú estás siempre con nosotros, que tú nos consuelas en el momento de mayor sufrimiento, pero también entender que esto Él lo soportó para que nosotros podamos recibir la salvación con el fin de que te demos gloria. Guíanos, Señor, a vivir de acuerdo a ese sacrificio, vivir vidas en santidad, que glorifiquen tu nombre, que honren ese sacrificio, que honren ese sufrimiento. Porque sabemos, Señor, que todo eso, Señor, aconteció para que nosotros hoy podamos llamarte Padre, hoy podamos glorificarte y podamos cantarte y podamos acercarnos a tu trono confiadamente, Señor, a ese trono de gracia. Guíanos, Señor, a honrarte mientras seguimos entendiendo el mensaje que tú nos das en los salmos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.